Buenos días, hermanos. Eh, el mensaje de hoy me va a tocar darlo a mí. Solo permítanme poquito para compartir pantalla. ¿Me podrían avisar si sí se puede ver, por favor? Sí se ve. Gracias. Sí, se está viendo muy bien. Muchas Sí, sí se ve. gracias. Bueno, el mensaje de hoy se titula El reino es como el Rey Jesús y vamos a estudiar algunas parábolas, las que están en Mateo 13, de 31 al 33 y del 44 al 52. Todas estas parábolas son algunas de las que contó Jesús específicamente acerca del reino de Dios. Y como cada parábola revela una característica del reino, eh, también revela cómo es el carácter del rey. Entonces, por eso decimos que el reino es como el Rey Jesús. Eh, Primero les voy a leer las 5 parábolas, son 5 parábolas, y después vamos a ir desglosándolas una a una. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina, hasta que hizo crecer toda la masa. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto? Preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que, de lo que tiene guardado, saca tesoros nuevos y viejos. Y eh, bueno, antes de ir con estas parábolas, vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico en el que se vivía en el siglo I, cuando Jesús vivió. Eh, Cuando nosotros pensamos en un reino, solemos imaginar un territorio, a lo mejor un gobierno o un rey poderoso. Y pues eso mismo es lo que esperaban la mayoría de los judíos del siglo I. Esperaban que el Mesías estableciera un reino visible que derrotara a Roma. Pero Jesús sorprende a todos. Los sorprendió a ellos, nos sorprendió a nosotros, porque no habla de ejércitos, habla de semillas, de levadura, de un tesoro, de una perla, de una red. ¿Y por qué? Pues porque quería cambiar completamente la manera en que entendían el reino. Había una necesidad real de liberar al pueblo de sus prejuicios y lo que humanamente concebían sobre el reino. Y también veremos algo más, que cada parábola no solo nos habla del reino, también nos habla del Rey Jesús. Entonces, teniendo esto como contexto, eh,
Cuando esto se escribió, cuando Jesús habló de las parábolas, las expectativas de los judíos eran muy diferentes a lo que Dios tenía preparado. Y eh, bueno, antes de pasar a qué es una parábola, eh, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reinado misericordioso de Dios ya presente en Cristo. El reino no es simplemente un lugar o una nación, no es únicamente el cielo, es el gobierno de Dios actuando en el mundo. Jesús inaugura ese reino mediante su vida, muerte, resurrección y ascensión. Y hoy ese reino ya está presente, aunque todavía esperamos su plenitud cuando Cristo regrese. Por plenitud del reino nos referimos al tiempo venidero en que la paz y el amor de Dios se verán y experimentarán plenamente en todas partes. Y ese es el famoso ya está aquí, pero todavía no está en su plenitud. Y ahora sí, la anatomía de una parábola. Eh, es una parábola es una comparación que obliga al oyente a pensar. Jesús toma algo cotidiano del día a día, como la semilla o la red de pesca, y dice, el reino es como, pero además introduce también un elemento inesperado. Entonces, estas parábolas rompen las expectativas. Y eso ocurrió con los primeros oyentes y también sigue ocurriendo hoy. Crea tensión y sorpresa. Jesús las usó para revelar, sorprender y desafiar. Entonces, ¿qué esperaba la gente? Un reino poderoso, pero ¿a qué dice Jesús que se parece al reino? Y ahorita vamos a ver. La primera parábola es la parábola de la semilla de mostaza. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Sí podemos ver aquí el contraste que nos genera, o sea, de lo que la gente creía que iba a ser el reino y lo que nos está diciendo Jesús. Jesús compara el reino con una semilla de mostaza y además es la más pequeña de todas. Jesús dice que la semilla de mostaza se convertirá en un gran árbol, más grande que todas las plantas del huerto. Y si se fijan, la parábola no empieza con esa parte, ¿no? Diciendo que, que el reino va a ser el árbol más grande de todos, sino que empieza con la semilla, con la más pequeña de todas. Entonces, de este modo, si ellos esperaban presenciar la fundación del reino de forma instantánea y repentina, pues la imagen de una pequeña semilla oculta les habría resultado algo impactante, porque parecía demasiado pequeño y oculto. Y así es como comienza el reino. Comienza pequeño, no aparece mediante la fuerza, crece silenciosamente en un proceso largo, poco a poco, pero que llegará a ser inmenso. Lo interesante de las semillas es que al ser plantadas dejan de ser semillas, básicamente. En esencia mueren y se convierten en algo nuevo. De lo que se siembra en la tierra surge nueva vida. ¿Y a qué se parece esto? Así como una semilla es enterrada para dar vida, Jesús también murió. Fue sepultado, resucitó y ascendió. Parecía una derrota, pero fue el comienzo del reino. En la muerte de Jesús, toda la humanidad pereció. En su resurrección, todos resucitamos a una nueva vida. Por la fe, participamos incluso ahora de la nueva vida de Jesús. Ya somos parte activa del reino de Dios y recibimos esto al confiar en Jesús y en su obra consumada. Y Dios sigue obrando así, hoy en día, silenciosamente. No siempre veremos resultados inmediatos, pero
El reino continúa creciendo. Cada acto de amor, cada testimonio, cada vida transformada son evidencia de que Dios sigue obrando. La siguiente parábola es la parábola de la levadura, que dice, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina, hasta que hizo crecer toda la masa. En la parábola pasada, bueno, aquí podemos ver, se me olvidó mencionarlo, eh, cómo el reino es como el Rey Jesús, ¿no? Cómo el carácter de Jesús se ve reflejado en su reino. Y en este caso, el reino logra lo imposible. Con la parábola de la levadura, eh, nos muestra como otra parte de su carácter. Tras añadir la levadura a la masa y mezclarla, esta desaparece, por así decirlo, pero en realidad ahí sigue transformando la masa. No es difícil imaginar que el pueblo de Israel esperaba algo más bien vistoso, algo que sí fuera visible y no algo que pudiera pasar desapercibido. Y el reino también actúa así como la levadura, no siempre de manera visible, pero transforma profundamente. Hoy Cristo sigue transformando personas. Su reino obra mediante el Espíritu, aunque todavía esperamos la plenitud futura. Donde quiera que miremos hoy, Dios está obrando en nuestro mundo. El Espíritu Santo está presente y activo, obrando sanación y transformación. Esta parábola nos recuerda la realidad de que el Hijo de Dios, hecho hombre, vino por todos. Jesús asumió nuestra humanidad, vivió, murió y resucitó, no dejó fuera a nadie de su obra salvadora, porque la invitación de Cristo alcanza a todos. Así como la levadura llega a toda la masa, su reino también llega a todos nosotros. Participamos activamente en el reino de Dios ahora mismo por medio de la fe en Cristo, aunque la plenitud del reino de Dios no sea evidente en este momento. Su reino está obrando en los corazones humanos. Respondemos a Jesús con fe, lo expresamos a través de nuestro bautismo y nuestra participación continua en la comunión. Y honramos a Jesús como Señor de todo, Rey del cosmos, con nuestra forma de vivir. Hacemos su voluntad y al hacerlo participamos activamente en el reino de Dios. ¿No? Entonces, aquí en resumen, la gente esperaba un reino visible, pero con esta parábola Jesús les dice que no, que el reino es como la levadura, que se mezcla en la masa, a veces es imperceptible, pero que sigue obrando y transformando. Y que así como la levadura alcanza toda la masa, la invitación de Cristo alcanza a todos y por lo tanto su reino también. El reino lo incluye todo y por eso decimos que el reino es como el Rey Jesús. Después tenemos dos parábolas y dicen, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece al reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y quienes escuchaban esto probablemente también tenían otra expectativa, esperaban que el reino fuera evidente para todos. Y claro que lo hubiera sido si se hubiera impuesto mediante la fuerza. Por lo tanto, considerar que el reino pudiera permanecer oculto habría desafiado su forma de pensar.
No todos perciben su valor, algunos, en cambio, lo pasan por alto por completo y otros lo descubren inesperadamente. Entonces, expectativa, eh, un reino que fuera evidente. Lo que Jesús nos dice es que es como un tesoro escondido. Y también noten la reacción de ambos hombres, eh, tanto del que descubrió el tesoro como del comerciante. Ninguno duda, ninguno negocia, ninguno guarda una parte. Los dos venden absolutamente todo. ¿Y por qué dos parábolas? Aquí tenemos dos parábolas que parece que nos están diciendo lo mismo, pero cada una tiene lo suyo también. En la primera tenemos el hombre del campo que no estaba buscando un tesoro, que simplemente lo encontró. Y en la segunda tenemos al comerciante que llevaba toda la vida buscando hasta que lo encontró. Entonces, también esto pues refleja cómo es el reino más en cuestión de nosotros, ¿no? Eh, puede haber personas que lo estén buscando y puede haber personas que no lo estén buscando y simplemente eh, lo encuentran. Uno representa el descubrimiento inesperado y el otro representa la búsqueda perseverante, pero ambos terminan exactamente igual. Cuando encuentran el reino, todo lo demás pierde valor. Jesús no está diciendo que el reino sea caro, está diciendo que su valor es incomparable, ¿no? Que no hay nada que pueda igualar, ni siquiera tantito. Cuando alguien descubre quién es Dios y lo que ofrece en Cristo, todo lo demás cambia de lugar. No porque las demás cosas sean malas, sino porque el reino tiene un valor infinitamente mayor. También podemos ver en esta parábola un reflejo de Cristo, porque Jesús fue quien realmente lo entregó todo. Y les voy a leer eh, lo que dice en Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Hijo de Dios dejó a un lado los privilegios divinos para unirse a ti y a mí en nuestra humanidad, y estuvo dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros. Jesús nos redimió a todos con su sangre en la cruz. Ninguno, ningún precio era demasiado alto para Jesús, porque Dios nos ama y quiere estar con nosotros para siempre. Y pues les quería aquí mencionar la frase de que nadie renuncia con alegría hasta que descubre algo mejor. Entonces, expectativas, la gente esperaba un reino evidente. Lo que Jesús nos dice es que el reino es como un tesoro escondido, pero que tiene un valor incomparable. Y al mismo tiempo, Jesús mostró con sus acciones cuánto vale el reino. El reino es un tesoro que se nos ha dado a todos y por eso decimos que el reino es como el Rey Jesús. La siguiente parábola es la de la red que dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo.
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Cuando se recoge la red, contiene toda clase de peces. Y esto también debió sorprender muchísimo, sobre todo si creían que el reino era solo para la nación de Israel. Eh, Cuando el Hijo de Dios vino a tomar forma humana, nos incluyó a todos. Nadie quedó excluido cuando Jesús estuvo en la cruz. Jesús también dice que los malos no serán juzgados ni eliminados hasta el fin de los tiempos. Y también como contexto histórico, eh, los judíos ya estaban hartos por la opresión que sufrían, ¿no? Por todos los maltratos. Entonces, al escuchar que los malos no serán juzgados ni eliminados hasta el fin de los tiempos, eh, sin duda los habrá decepcionado, porque ellos anhelaban muchísimo que sus enemigos fueran juzgados y castigados y pronto, en esta misma vida. Querían querían ser libres. Y quizás, incluso también ahora, nosotros hemos sentido algo muy similar. Probablemente nos hemos preguntado por qué Dios no detiene todo mal ahora. Quizás deseamos ver el mal vencido por la fuerza y la dominación, pero debemos ser pacientes. Jesús nos habla de paciencia. El final sí incluye un juicio porque el reino será completamente santo. No puede existir un reino perfecto donde el mal permanezca siempre. Y respondiendo a la pregunta anterior, por qué Dios no detiene todo el mal ahora? Porque Dios vence el mal mediante el arrepentimiento, la fe, el amor y el testimonio, y nos manda a amar a nuestros enemigos. O sea, sí es desesperante porque somos humanos y nuestra justicia no se parece a la justicia de Dios, pero también Él todavía está llamando a más personas al reino, ¿no? Entonces hay que ser pacientes eh, a que siga obrando. La paciencia de Dios no es indiferencia, es misericordia. Mientras la red sigue siendo lanzada, la invitación continúa abierta. En segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿No? Entonces Él está esperando a que más gente llegue a Él. Y aunque aún no vemos el fin de todo mal, Dios ya ha quebrado el poder del pecado y de la muerte. Incluso ahora, no se permitirá que el mal tenga consecuencias eternas. El mal será consumido por el fuego. Todo lo que no sea nuestro verdadero ser íntegro y sanado será destruido. La multitud esperaba que Jesús derrotara a Roma, pero derrotó algo mucho peor. Y no lo hizo levantando un ejército, lo hizo dejando que lo clavaran en una cruz. Por su amor fiel, el juicio de Dios sobre el pecado, la maldad y la muerte recayó sobre Jesús. Nuestro Salvador murió voluntariamente nuestra muerte. Él tomó nuestro lugar y fue sepultado, pero resucitó. Ahora nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Para participar del reino de Dios, debemos morir al pecado, al egoísmo y a Satanás. Y en Jesús lo hemos hecho. Ese es el tipo de rey que tenemos.
un rey paciente, amoroso. Y un día Jesús regresará glorioso para renovar todas las cosas. En el nuevo cielo y la nueva tierra, el mal y el pecado no tendrán cabida. Jesús, el Rey, nos ha liberado, y gracias al amor fiel de Dios por la humanidad, seremos libres para siempre. Asimismo, el Espíritu comparte con nosotros esta nueva vida, trayendo transformación, sanación y renovación. El reino de Dios está obrando en este mundo y podemos ser parte de lo que Él está haciendo hoy para traer sanación, renovación y transformación. Podemos dar testimonio de su amor y gracia en nuestra vida cotidiana. Entonces, con esta parábola, el contraste que podemos ver de cómo funciona es que la gente esperaba un reino que trajera justicia inmediata. Pero Jesús nos dice que, que sí va a haber justicia, pero no el tipo de justicia que ellos esperaban, sino una justicia perfecta, una justicia que llegaría al final, una justicia de un rey paciente que nos está esperando para llegar a él, para que lo encontremos. Y ya por último, las buenas noticias. La primera es que el reino de Dios no es un reino humano, afortunadamente. El reino de Dios, en su reinado en los corazones humanos por medio del Espíritu, experimentaremos el reino en su plenitud cuando Jesús regrese en gloria y renueve todas las cosas. La segunda es que Jesús es el rey del reino. El reino se fundamenta en su muerte, resurrección y ascensión. Nuestra plena participación en el reino de Dios requiere nuestra propia muerte y resurrección, que ya ocurrieron, que Jesús ya hizo por nosotros. Él es el centro, Él es nuestra vida, Él es el rey del reino. La tercera es que Jesús incluye a todos en el reino de Dios. Al confiar en Cristo experimentamos la alegría, la paz y la bendición de Dios. E incluso cuando somos débiles y frágiles y fallamos, experimentamos el fuego del amor purificador de Dios. De cualquier manera, Dios nos ha incluido en su obra en este mundo y nos ama. Estamos llamados a amar también a cada persona del mismo modo en que Dios nos ama fielmente a cada uno de nosotros. La cuarta es que Dios actúa en este mundo hoy por medio del Espíritu Santo. Gracias a la guía del Espíritu podemos participar de la obra de Dios, de la obra de Jesús. El Espíritu nos capacita para obedecer fielmente y ser testigos del reino de Dios. Y la quinta es que Jesús entró en la oscuridad de este mundo y en la muerte por nosotros para que pudiéramos tener vida nueva y ser ciudadanos de su reino. El reino de Dios ya está entre nosotros, no como una promesa lejana ni un poder pasajero, sino como una nueva vida que el Espíritu Santo nos comparte en Jesús. Incluso ahora, Cristo vive en nosotros, transformando nuestros corazones con esperanza, gozo y amor. Y un día, este reino oculto se revelará en toda su gloria, cuando Jesús regrese para renovar todas las cosas. Hasta entonces, confiamos en su amor fiel, vivimos como ciudadanos de su reino y lo seguimos a donde quiera que nos guíe, dando testimonio con palabras y obras. El reino ya está aquí y el reino también está por venir. Y en Cristo pertenecemos a Él. La realidad del reino se revela no por dominación ni por la fuerza, sino a través del poder de la generosidad, el perdón,
el sacrificio, el amor, la alegría y la paz. Si quieres conocer el reino, mira al rey, porque el reino es como el rey Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, gracias porque nos mostraste cómo es tu reino. Danos ojos para reconocer su valor, un corazón dispuesto a dejarnos transformar por ti, paciencia para esperar tu justicia y una vida que refleje que ya pertenecemos a tu reino, que ya somos ciudadanos de ese reino. Amén.